¿Sabías que Marruecos es un país con una historia tan fascinante como su paisaje? Desde las majestuosas montañas del Atlas hasta las vastas dunas del Sáhara, hay mucho por descubrir. Pero, más allá de los paisajes, hay historias que pocas veces escuchamos. Historias de mujeres que desafían las expectativas en un entorno que parece haber sido creado solo para los más valientes. Hoy vamos a sumergirnos en la historia y la realidad de Marruecos y el Sáhara Occidental, pero no solo en lo que puedes ver a simple vista, sino en las historias ocultas de mujeres que, a pesar de las adversidades, han dejado una huella profunda en estas regiones. Y, por supuesto, al final del vídeo, te invito a que te quedes hasta el final, porque te contaré datos que te sorprenderán y te harán ver a Marruecos y el Sáhara de una manera completamente nueva. Marruecos es un país ubicado en el noroeste de África, un lugar donde se encuentran influencias de diferentes culturas, como la árabe, la bereber y la europea, lo que lo convierte en una tierra única. Este país tiene una población de más de 37 millones de habitantes, lo que lo convierte en uno de los países más importantes del Magreb. Su capital es Rabat, aunque la ciudad más conocida y visitada es Casablanca, famosa por la película del mismo nombre, y Marrakech, una ciudad llena de historia y vida. El país es conocido por su rica gastronomía, que incluye platos como el cuscús, el tajine, los dulces de almendra y el té de menta, una tradición profundamente arraigada en la cultura marroquí. Los mercados, conocidos como zocos, son una atracción por su caos organizado y su vibrante intercambio de productos. Sin embargo, Marruecos es también un país de contrastes. Sus montañas del Atlas, que se alzan imponentes, cubiertas de nieve en invierno, contrastan con las vastas y calurosas dunas del desierto del Sáhara, que ocupa una gran parte del territorio sur. Este contraste no solo es geográfico, sino también cultural y social. Aquí, la modernidad se mezcla con las tradiciones ancestrales, creando una sociedad única. Al sur de Marruecos se encuentra el Sáhara Occidental, un territorio cuya situación política es aún un tema delicado. Este vasto desierto, que alguna vez fue colonia española, está envuelto en un conflicto territorial que involucra a Marruecos y el Frente Polisario, el cual busca la independencia del Sáhara Occidental. El estatus del territorio no está completamente resuelto y la población sigue esperando una solución justa a sus aspiraciones de autodeterminación. El Sáhara Occidental es una región de enormes extensiones desérticas, donde la vida sigue las reglas del clima extremo. Aquí, las tribus beduinas siguen sus prácticas ancestrales y las ciudades como La Ayoune o Dakhla ofrecen un contraste con las aldeas nómadas que aún habitan el desierto. Las mujeres en Marruecos son una parte esencial de la sociedad, pero también enfrentan desafíos debido a las tradiciones y normas culturales que, en ocasiones, limitan sus derechos y oportunidades. A pesar de esto, las mujeres marroquíes han demostrado ser fuerzas de cambio en la sociedad. La igualdad de género ha sido un tema candente en Marruecos, especialmente en los últimos años. En 2004, el país introdujo una serie de reformas en el Código Familiar, conocido como el Mudawana, que mejoró los derechos de las mujeres, como el derecho a la educación y al trabajo, y redujo la poligamia. Sin embargo, la implementación de estas reformas aún es desigual, especialmente en las zonas rurales, donde las mujeres continúan enfrentando dificultades. A pesar de las barreras culturales y sociales, muchas mujeres marroquíes están luchando por cambiar su destino. En las ciudades, las mujeres se están abriendo camino en profesiones antes dominadas por los hombres. De hecho, en los últimos años, Marruecos ha visto un aumento en la presencia femenina en áreas como la política, la educación y los negocios. A nivel mundial, nombres como Nawal El Moutawakel, la primera mujer africana y musulmana en ganar una medalla de oro olímpica, son ejemplos inspiradores de lo que las mujeres marroquíes han logrado. El Sáhara Occidental, aunque es un territorio desértico y árido, alberga a mujeres cuya fuerza y resiliencia son fundamentales en la vida cotidiana. A pesar de las dificultades políticas y sociales que atraviesa la región, las mujeres saharauis han sido protagonistas de su historia y continuarán jugando un papel clave en su futuro.
El conflicto territorial ha tenido un impacto significativo en la vida de las mujeres en el Sáhara Occidental. Muchas de ellas viven en campos de refugiados en Argelia, como los de Tinduf, donde la pobreza y la falta de acceso a recursos básicos son una constante. Sin embargo, a pesar de las condiciones difíciles, estas mujeres se han levantado para ser líderes dentro de sus comunidades. A lo largo de los años, el movimiento saharaui ha promovido la participación de las mujeres en la política y en la lucha por la autodeterminación del Sáhara Occidental. El Frente Polisario, que lucha por la independencia del Sáhara Occidental, ha reconocido la importancia de las mujeres en la lucha y desde sus inicios ha integrado a mujeres en sus filas. Hoy en día, las mujeres saharauis desempeñan roles clave en la administración, la educación y la diplomacia, luchando no solo por los derechos de su pueblo, sino también por la igualdad de género dentro de su propia sociedad. Muchas de ellas han demostrado que, incluso en el contexto de un conflicto prolongado, es posible ser líderes y agentes de cambio. Un ejemplo destacado es Mariem Hassan, una de las cantantes más queridas del Sáhara Occidental, cuya música fue una forma de resistencia cultural y política. A través de su música, inspiró a generaciones de mujeres a mantener viva su identidad y su lucha por la independencia y la libertad. A pesar de las tradiciones y las dificultades sociales, las mujeres en Marruecos y el Sáhara Occidental están luchando por su lugar en la sociedad. Desde las ciudades más modernas hasta las zonas rurales más aisladas, las mujeres marroquíes están demostrando que el cambio es posible. Con el apoyo de movimientos sociales, legislaciones favorables y el creciente acceso a la educación, las mujeres del país están desafiando las normas establecidas y abriendo nuevos caminos hacia la igualdad. Las mujeres en Marruecos, al igual que sus hermanas saharauis, son las verdaderas guardianas de sus familias y culturas. No solo están luchando por sus derechos, sino que también están defendiendo el futuro de las próximas generaciones. A través de la educación, la política, el arte y la economía, las mujeres están transformando las estructuras sociales y dejando una marca indeleble en la historia del país. A lo largo de la historia, las mujeres han sido fundamentales en las luchas por la libertad y el cambio social en Marruecos y el Sáhara Occidental. Aunque muchas veces su trabajo ha sido invisible para el mundo exterior, ellas han estado al frente de movimientos sociales, políticos y culturales, impulsando un progreso significativo para sus comunidades y para el país en general. Un ejemplo icónico de mujeres que han dejado su huella en la historia es Zainab Al-Ghazali, una influyente figura de la política y el islamismo, aunque también otras como Fátima Mernissi, una socióloga marroquí famosa por sus trabajos sobre feminismo y sociología, han revolucionado la forma en que las mujeres son vistas en la sociedad marroquí. A través de sus escritos y esfuerzos, Mernissi abrió una puerta a nuevas conversaciones sobre el feminismo en el mundo árabe y la realidad de las mujeres musulmanas. En el Sáhara Occidental, el papel de las mujeres ha sido igualmente fundamental en la lucha por la independencia. Las mujeres saharauis no solo han tenido que enfrentarse a los desafíos de vivir en un territorio en disputa, sino que también han desempeñado un papel activo en las protestas, la defensa de los derechos humanos y la preservación de la cultura saharaui. La imagen de la mujer saharaui con la bandera de su pueblo luchando por la autodeterminación se ha convertido en un símbolo internacional de resistencia y esperanza. En las últimas décadas, la juventud marroquí ha experimentado un cambio notable. La expansión de la educación, el aumento del acceso a Internet y las redes sociales han dado lugar a una generación que cuestiona las normas y busca nuevas formas de expresar sus ideas y aspiraciones. Las mujeres jóvenes en particular están abriendo nuevos caminos, desafiando las expectativas sociales y a menudo están liderando las conversaciones sobre temas de feminismo, derechos humanos y cambio social. El empoderamiento de las mujeres jóvenes en Marruecos es visible en áreas como la moda, la tecnología, las artes y la política.
Desde jóvenes que son influyentes en las redes sociales hasta emprendedoras que han establecido sus propios negocios, las mujeres marroquíes jóvenes están demostrando que el futuro está lleno de posibilidades, especialmente si se combina su educación y pasión por el cambio. Por ejemplo, figuras como Aswat Nisa Al-Chaabi, un colectivo que promueve los derechos de las mujeres a través de la música y el activismo, es solo un ejemplo de cómo las nuevas generaciones están usando las artes como un medio para provocar reflexión y cambio en la sociedad. Marruecos es, sin lugar a dudas, uno de los destinos turísticos más fascinantes del mundo. La belleza natural del país, junto con su patrimonio histórico y cultural, atrae a millones de turistas cada año. Desde las montañas del Atlas, que ofrecen oportunidades para el senderismo y el esquí, hasta las interminables dunas del Sáhara, donde puedes experimentar una paz absoluta en medio del desierto, Marruecos tiene algo para cada tipo de viajero. Una de las experiencias más sorprendentes que puedes vivir en Marruecos es el tour por el desierto del Sáhara, donde los viajeros pueden montar en camello y pasar una noche bajo las estrellas. Esta experiencia es algo que muchos consideran una de las mejores vivencias en toda su vida, pues el desierto ofrece una serenidad única. Además, Marruecos tiene una rica tradición de mercados, como los zocos de Marrakech o Fez, que ofrecen una increíble variedad de productos artesanales como alfombras, cerámica, especias y joyas, a menudo hechas a mano por artesanos locales. En estos zocos, las mujeres juegan un papel importante no solo como compradoras y vendedoras, sino también como creadoras de arte tradicional. A pesar de los desafíos, Marruecos ha logrado avances impresionantes en áreas como la ciencia y la tecnología, y muchas mujeres están a la vanguardia de estos logros. El país ha hecho inversiones significativas en energía renovable, en particular en la energía solar y eólica. Marruecos alberga uno de los proyectos de energía solar más grandes del mundo, el proyecto Nur, ubicado en el desierto del Sáhara, que está diseñado para proporcionar energía limpia a millones de personas. Además, las mujeres marroquíes están comenzando a jugar un papel más activo en los campos de la ingeniería, la tecnología y la innovación. A través de programas de educación y mentoría, más mujeres están participando en carreras tecnológicas y científicas, desafiando las barreras que tradicionalmente las limitaban. Marruecos y el Sáhara Occidental son lugares fascinantes y complejos, llenos de historia, cultura y una rica herencia. Al compartir estas historias, espero haberte acercado un poco más a la vida de estas personas tan resilientes y valientes. Pero la historia no termina aquí, y tú puedes ser parte de ella. Si te ha interesado todo lo que hemos hablado hoy y quieres seguir conociendo más sobre los rincones ocultos del mundo, no olvides suscribirte a mi canal. En él encontrarás contenido exclusivo que te abrirá los ojos a historias de todo el mundo, con un enfoque especial en aquellos que a menudo son ignorados. Deja tu comentario abajo, comparte este vídeo y únete a nuestra comunidad.